Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 399. Buscando al varón. Todavía faltan más de 4 meses para que comience la tarea final, por lo que, por supuesto, Jon no tuvo que quedarse en el vagón todos los días para eso. Ni siquiera Dumbledore estaba seguro de en qué consistiría exactamente la tarea final y cómo se llevaría a cabo. Las dos primeras tareas habían sido ideadas por él y Voldemort respectivamente, mientras que la tercera había sido planeada conjuntamente por Mateu y sus asociados de la Confederación. Y el contenido de esta tarea solo se les revelaría el día del torneo, y a menos que hubiera alguien en el panel de jueces conspirando con uno u otro lado, no había posibilidad de que alguien tuviera la capacidad de prepararse con anticipación. Jon regresó a Lyon al día siguiente de la segunda prueba, junto con el resto de los estudiantes en el vagón. El invierno no había terminado en ese momento, había nevado mucho el día de Navidad en Lyon y la nieve no se había derretido en esa época del año, así que cuando Jon y los demás regresaron al complejo temporal de Hogwarts en Lyon, el lugar todavía parecía estar cubierto de plata. Lo he estado vigilando todo el otoño. Tronó un par de veces, pero no llegó a convertirse en tormenta, solo en un día nublado, o en un día con lluvia intensa pero sin truenos. Ahora que es invierno, las probabilidades de que haya más tormentas son bastante bajas. Aunque esto ya se había dicho en la carta a Jon, Neville aún quería volver a darle los detalles de la situación. Jon no se arrepintió mucho de esto, simplemente sacudió la cabeza y dijo: es normal, nunca pensé que podría encontrarme con él en la nieve ahora mismo por casualidad, pero cuando la nieve se derrita y llegue la primavera, hay muchas posibilidades de que haya una tormenta primaveral. De regreso a Lyon, Jon no se quedó mucho tiempo. No se suponía que hicieran el viaje de regreso a Francia, pero como Slytherin le había pedido a Jon que ayudara en un recado especial, Dumbledore simplemente regresó con todos los estudiantes del vagón. Fue también en el tercer día de regreso que Jon partió con Nick y el otro fantasma. Si confías lo suficiente en Hermione y en mí, por favor relájate, la diadema será recuperada cuando este torneo termine, y no tiene sentido estar ansioso ahora, el profesor Dumbledore te ha dejado claro que las 4 reliquias se han integrado mutuamente con todo el castillo de Hogwarts, no hay forma de que las saquen de la oficina del director. Antes de partir, Jon todavía estaba lo suficientemente sobrio para explicarle la situación actual a Lady Grey, en caso de que ella aún tuviera algunas ilusiones inciertas e intentara hacer cosas malas en privado a sus espaldas. En respuesta, la bruja, que había estado muerta durante miles de años, no estaba tan orgullosa como lo había estado al principio cuando conoció a Jon, su temperamento era como si hubiera sido casi domesticado por Hermione, y después de escuchar la franca declaración de Jon, abrió la boca y dijo: me has dicho exactamente lo mismo que me dijo Dumbledore, lo entiendo todo y no estaría tan obsesionado con recuperar la diadema, regresar de ese castillo contigo es prueba suficiente. Demostró algo disfrazado, pero Jon todavía sentía que era mejor dejar todo claro de antemano, sin importar qué pasara. Bueno, ya que lo has dicho y el profesor Dumbledore ha decidido confiar en ti lo suficiente como para dejarte guiar el camino, entonces, por supuesto, yo también te daré mi confianza. Tras el franco anuncio de ambas partes, Jon ciertamente no se mostró tan receloso de Lady Grey como lo había sido externamente. Entonces, ¿tienes alguna pista sobre hacia dónde se dirige el varón sangriento, como te aconsejó el profesor? Cuando nos despedimos de Hogwarts, me dijo que si alguna vez me preguntaba dónde estaría en el futuro, podría buscarlo en los aposentos de la caza sin cabeza, que se han trasladado a Ruega. Al escuchar estas palabras de Lady Grey, Jon se rió por dentro. Aunque muy pocas personas sabían de los secretos ocultos entre fantasmas, Jon ciertamente no los desconocía, sabía que Lady Grey era una maga de la era de los 4 fundadores, al igual que el varón sangriento, uno era la verdadera hija de Rowena Ravenclaw, y el otro tenía una profunda relación con Salazar Slytherin, ciertamente había una disputa entre los dos, así como un enredo de amor-odio no correspondido, y ahora incluso después de convertirse en un fantasma, sus verdaderos corazones siguen siendo los mismos. En ese momento, Nick no pudo evitar intervenir.
¿Por qué te pediría que fueras a la cacería sin cabeza de buscarlo? ¿No le habían cortado la cabeza, lo acogería a la orden? Ni siquiera cumplía los requisitos para solicitar la membresía en aquel entonces. Dijeron que no me habían cortado la cabeza por completo. Por su parte, Lady Grey claramente no estaba ni la mitad de interesada en la pregunta de Nick. ¿Cómo voy a saber lo que están pensando esos locos? Puedes preguntarles tú mismo cuando lleguemos a ese lugar. Nick no pudo evitar mirar a Jon encogiéndose de hombros al escuchar una respuesta tan indiferente. Bueno, hablemos de ello cuando lleguemos a ese lugar entonces. Utilizaron polvos flu y pronto llegaron al callejón de magos más grande de la comunidad mágica noruega, pero obviamente era un lugar mucho más pequeño comparado con los británicos o franceses, ya que la mayor parte de la población de magos de toda Europa estaba en realidad concentrada en los tres países principales: Gran Bretaña, Francia y Alemania. En el último año, debido a la guerra en Francia, hubo una salida de magos, pero la mayoría de la población fluyó alrededor de Francia, ya que la mayoría de la gente todavía era optimista de que Dumbledore podría recuperar Francia de Voldemort y esperarlo mientras se escondía. Jon y los demás no se quedaron mucho tiempo en las calles mágicas de Noruega, y después de preguntar en una taberna donde estaban estacionados algunos fantasmas de la caza sin cabeza, partieron hacia Birkenes, un pequeño pueblo en el sureste de Noruega que no era muy conocido, y en la parte más oriental del pueblo, en una casa solariega abandonada, se encontraba el cuartel general de la caza sin cabeza, que había sido reubicada desde Irlanda. Aunque las políticas de Voldemort en Gran Bretaña e Irlanda no afectarían a los fantasmas, y estos no podían ser perseguidos por su linaje, había, sin embargo, muchos de ellos que no eran de sangre pura. No pudieron soportarlo, así que reunieron un grupo de fantasmas que lograron abandonar Irlanda y Gran Bretaña y se unieron en este pequeño pueblo de Noruega. The Aklesund es una de las organizaciones fantasmas más grandes de todas. Su visita fue bien recibida por ellos y fueron guiados por el jefe de la caza sin cabeza, un fantasma llamado Patrick. Tan pronto como vio a Nick estalló en una risa salvaje. «Nick», gritó. «¿Cómo estás? ¿Sigue ahí colgando esa cabeza tuya?» Nick no parecía muy feliz por un saludo tan cálido de su parte y murmuró: Bueno, no lo menciones, ciertamente todavía cuelga hermosamente alrededor de mi cuello. Oye. Ya te lo dije antes, no te lo puedes quitar así. Patrick agarró su espeso bigote con una mano y luego arrancó toda la cabeza de su cuello con un gesto tan fluido que Jon no pudo evitar dar un paso hacia atrás. Movió la cabeza como si estuviera lanzando un saco de repollo. Mira. Este es el tipo de aplomo que solo un hombre de verdad podría mostrar. Te advertí hace mucho tiempo que si querías unirte a nosotros tendrías que encontrar la manera de encontrar a alguien que te cortara ese trozo de piel que tenías pegado a la cabeza con otra hacha. Nick actuaba exteriormente con lo que parecía ser una indiferencia fingida, pero en realidad, las miradas envidiosas que de vez en cuando lanzaba hacia Patrick lo delataban. Jon se quedó sin palabras ante este alarde entre los fantasmas, y si Gabrielle hubiera visto esta escena, probablemente habría comenzado a pensar nuevamente en cómo encontrar un verdugo experto que le cortara la cabeza intacta y se uniera a ellos cuando volviera a la vida. Afortunadamente, este viaje se mantuvo oculto para Gabrielle. En comparación, Lady Grey parecía mucho más normal. Su rostro estaba lleno de impaciencia mientras decía: No estoy interesado en ver tu aburrido programa, estamos aquí para encontrar al varón. Se podía ver que el principal objeto de alarde de Patrick, aparte de Nick, era recibir un cumplido de Lady Grey, quien, después de todo, era un fantasma femenino hermoso y bonito, pase lo que pase. Como resultado, sus palabras hirieron a Patrick. ¿Varón? ¿Ese varón?, preguntó, con aspecto de haber perdido el interés, volviendo a colocar la cabeza, que se movía despreocupadamente como un repollo, alrededor de su cuello, murmurando en voz baja, distraídamente. Por primera vez, Jon intervino en el intercambio disfuncional entre los tres fantasmas. El antiguo fantasma residente de la casa Slytherin en Hogwarts, el varón sanguinario. Bueno, varón sanguinario. Espera. ¿Has venido a ver al varón sanguinario? Patrick parecía como si acabara de reaccionar, sus ojos se abrieron y su cabeza se inclinó un poco hacia atrás por la fuerza de sus acciones. Pero estaba claro que a él no le preocupaba esa forma y apariencia, y lo dijo con una mezcla de sorpresa y emoción.
El varón estuvo conmigo un tiempo y quería protegernos, traernos de vuelta a Gran Bretaña y hacer que el Señor Oscuro, que había abandonado la gloria de Slytherin, sintiera arrepentimiento. En aquel momento, pensamos que se había vuelto loco y nadie le hizo caso. Luego, al darse cuenta de que no había forma de persuadirnos, se fue y ahora parece haberse labrado un nombre en Alemania, convirtiéndose en el líder de esa región de fantasmas. La expresión de Jon parecía un poco extraña, había escuchado algo de Nick sobre los pocos fantasmas residentes de Hogwarts que se habían dispersado, y Barón una vez había expresado su deseo de confiar en su propio poder para recuperar el castillo de Voldemort nuevamente, no lo había pensado mucho en ese momento, y ahora estaba confirmado que realmente tenía ese plan. Sin embargo, Lady Grey simplemente se burló de esto. Él siempre es así, intentando ser el líder de todos donde quiera que esté, influyendo en la opinión de todos, pero cuando ha acertado alguna vez. Jon, por supuesto, tuvo el buen sentido de no intervenir, algo que Lady Grey sin duda tenía derecho a decir. Nick también mostró considerable sorpresa cuando preguntó. ¿Y sabes dónde está en Alemania? Sin duda. Dijo Patrick, quien obviamente se sentía inmensamente orgulloso de nuevo. Somos el mejor grupo de Ghost de toda Europa. Nick, después de ser el líder de todos los Ghost alemanes, el señor Barón nos ha invitado varias veces a tocar como teloneros en sus fiestas, donde tenemos muchísimos fans y todos se esfuerzan con uñas y dientes para unirse a nosotros, pero es poco probable que suceda. Empezó a hablar abiertamente sobre el glorioso pasado de la caza sin cabeza, pero fue bueno que Jon lograra interrumpirlo a tiempo. Queremos saber dónde está Barón ahora. ¿Puede decírnoslo, señor Patrick? Bueno, está en un castillo a las afueras de Hamburgo, Alemania. Solía ser la residencia de un grupo de vampiros. Parece que el varón organizó que los fantasmas los desenmascararan, y luego el Ministerio de Magia alemán hizo una limpieza con los vampiros. Más tarde, se apropiaron de la propiedad y usaron sus contactos para registrarla en la oficina del ministerio y convertirla en un lugar legalmente suyo, de nuestro lado. Jon y Nick se miraron, claramente aturdidos por la manipulación de Barón. Aparte de eso, era un auténtico capo si lo miras desde esta perspectiva. Después de conocer la ubicación exacta del varón en la caza sin cabeza, Jon y los demás no se quedaron allí por más tiempo. Patrick los había invitado amablemente a unirse a la fiesta interna de la caza sin cabeza esa noche, pero estaba claro que aún no estaba convencido por Lady Grey y quería mostrar sus encantos como fantasma sin cabeza. Naturalmente, Jon y los demás declinaron su amable oferta y pronto abandonaron Noruega y continuaron hacia Hamburgo, Alemania, a través de los canales de Grindelwald en el norte de Europa. Hamburgo, la segunda ciudad más grande de Alemania, tenía varios magos establecidos aquí, y con la reciente afluencia de magos de Gran Bretaña y Francia, que no había sido pacífica en los últimos 2 años, había un mercado mágico local en Hamburgo que rivalizaba con el del Callejón Diagon en Gran Bretaña. Y después de llegar aquí, les fue fácil preguntar por el varón. ¿Te refieres a los fantasmas locos? Están en un castillo en lo profundo del bosque, a las afueras, en esa dirección. Es un lugar difícil de encontrar. Han pagado a un equipo de magos profesionales para ocultar el castillo, y el Ministerio de Magia ha aprobado que ese terreno les pertenece. Así que, si quieres visitarlo, quizás estos 2 fantasmas sean más adecuados para encontrarlo. Después de obtener la información de uno de los dueños de la taberna, Jon continuó su camino con Nick y Lady Grey. Pronto encontraron el bosque en el lado este de Hamburgo, pero les preocupaba cómo encontrar el castillo. Parecía que el varón había protegido realmente muy bien esa parte de su residencia, y sin invitación, incluso los magos comunes, y mucho menos la gente común, podrían encontrarla. Y justo cuando Jon y los demás estaban perdidos, una voz quejumbrosa con tono sollozante captó vagamente su atención. Simplemente me detestan por ser inútil, pero ¿qué le voy a hacer? No es que tuviera una reputación distinguida como la que tenían cuando estaba vivo. Solo era un estudiante inocente que fue asesinado. Capítulo 400. Castillo Fantasma. Como si el grito hubiera despertado algún recuerdo, Nick tenía una expresión de sorpresa en su rostro y luego, sin dudarlo, se dirigió en la dirección de donde había venido el sonido. Ajá. Es Myrtle. Pronto, Nick guió a Jon y a la pandilla hasta la niña fantasmal que estaba escondida detrás de un árbol y lloraba en privado. Era una muchacha con pecas por toda la cara, no muy bonita y con una expresión amarga en su rostro.
Myrtle se congeló por un momento al ver a Nick, luego vio a Jon y se puso increíblemente nerviosa al darse cuenta de que era una persona viva. Se acabó. Se acabó. He vuelto a meter al señor Barón en problemas. Me ha descubierto un mugle. Ella se levantó presa del pánico y estaba a punto de huir cuando Nick la llamó. No digas tonterías, Myrtle. Que haya venido conmigo demuestra que es un mago. Vamos, llévanos con ese varón. Myrtle, que ya estaba un poco nerviosa, pareció reaccionar recién ahora, bajando su rostro aún sollozante en el aire para mirar a Nick y luego a Lady Grey, que permanecía con una mirada altiva en su rostro sin decirle una palabra. ¿Eres, Nick? ¡Qué barbaridad! No me has visto en más de 10 años y me has olvidado. Vamos, fue Dumbledore quien nos envió. Estás siguiendo al varón, ¿verdad? Vamos, llévanos con él. Solo entonces Myrtle voló de regreso al lado de Nick, secándose los ojos, solo que esta vez notó lo que Jon llevaba puesto y la punta de su varita que sobresalía de su bolsillo. Oh. Fue Dumbledore quien te envió. Su humor parecía cambiar rápidamente, un segundo estaba en medio del dolor y al siguiente estaba emocionada. Pensé que se había olvidado de nosotros. También hemos oído hablar de Dumbledore, sabemos que está en Francia, y el señor Barón sigue planeando esperar la próxima buena noticia para revender el castillo a unos vampiros, extorsionarlos y luego volver con nosotros a Dumbledore. Myrtle los condujo en dirección al castillo fantasma, mientras flotaban felizmente en el aire. ¿Es un estudiante de Hogwarts? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que vi a un estudiante de la escuela? Yo solía ser uno de ellos, igual que tú, pero un accidente me convirtió en un fantasma. Mientras decía esto, parecía que su humor se había vuelto triste otra vez, pero pronto el tono de su voz se elevó nuevamente. Y hace poco nos enteramos del torneo de los 3 magos. El varón nos leyó el periódico y nos dijo que Dumbledore pronto recuperaría el castillo de Hogwarts. Todos están encantados. Nick preguntó en ese momento cuando tuvo la oportunidad de intervenir. ¿Quién más además de ti siguió al varón hasta aquí en aquel entonces? El profesor Vince, quien me enseñó la historia de la magia, y el fraile gordo que solía quedarse en Hufflepuff todo el tiempo, y alrededor de una docena de otros caballeros y damas fantasmas están aquí con el varón. Myrtle le contó a Nick con gran entusiasmo sobre su tiempo allí. El varón provocó una grave crisis entre los vampiros al usar los contactos de la familia del profesor Vince aquí en Alemania para contactar con el Ministerio de Magia. Además, encontró a un descendiente del fraile gordo para que lo ayudara a desenterrar los tesoros escondidos por uno de nuestros fantasmas, que murió en la rebelión de los duendes. El descendiente del fraile gordo se llevó la mitad de esos tesoros, y al mismo tiempo nos ayudó a completar nuestros tratos con el Ministerio de Magia alemán y a poner el castillo, hasta entonces deshabitado, bajo el nombre del varón. Luego usamos el dinero para contratar magos profesionales que instalaran hechizos para repeler mugles y magia de ocultación alrededor del castillo, y también lo transformamos para que pareciera el castillo de Hogwarts, solo que no era tan grande como el Hogwarts real. Al escucharla hablar efusivamente, Jon se dio cuenta de que los fantasmas que habían abandonado el castillo todavía estaban bien bajo el cuidado del varón. Pronto, con Myrtle a la cabeza, Jon atravesó lo que parecía una barrera de agua fría, pero en realidad no veía ninguna diferencia. A medida que se adentraba, una aura cada vez más gélida comenzó a envolverlo, y en algún momento el denso bosque que lo rodeaba desapareció, reemplazado por un páramo de escombros. Y en medio de este páramo se alzaba un imponente castillo gris y negro. Era un castillo pequeño, no tan grande como el castillo de Hogwarts o el de Durmstrang, pero que lo llamaran castillo significaba que tampoco podía ser pequeño. Justo cuando llegó al frente del castillo, Jon vio un fantasma viejo y canoso sentado en los escalones de la entrada principal, apoyando la barbilla y mirando fijamente una tableta de piedra murmurando algo inaudible que hacía que uno se sintiera inconscientemente somnoliento. Profesor Vince. El fuerte grito de Myrtle pareció despertar al fantasma, y miró hacia arriba para ver a Jon acercándose junto con Nick y Lady Grey flotando a su lado. Ah, Sir Nicholas y Lady Grey, ¿habéis venido también a uniros al varón? Eso es bueno, después de todo, todos hemos estado juntos durante mucho tiempo antes. Su voz no era fuerte, un poco como la de un viejo monje recitando un sutra, y se dirigió a Nick y a los demás con un saludo antiguo sin ser distante. Luego volvió a mirar a Jon. ¿Hay otra persona viva, un niño que salvaste en medio de tu viaje? Un lugar donde se reúnen fantasmas no es un lugar para los vivos, pero no importa.
Me pregunto si le interesa la primera aldea de magos que fundó en Hisle Woodcroft. Es una historia memorable. Myrtle no parecía querer interactuar mucho con él, lo que sería una experiencia muy agotadora. Voy a llevárselos al varón, el profesor Vince. Con eso, ella abrió el camino y guió a Jon mientras flotaba más allá del profesor fantasma que una vez había estado en el castillo y se dejó llevar hacia el interior. Como Myrtle había dicho, aunque todo el castillo no era muy grande, había sido decorado deliberadamente por los fantasmas para que se pareciera a Hogwarts, incluso si los fantasmas no disfrutaban de ningún tipo de cosas materiales en absoluto, les daba algo de consuelo en sus mentes. Nick conoció a muchos conocidos a lo largo del camino. Antes había sido muy querido tanto entre los fantasmas como entre los estudiantes de Hogwarts, y ahora estaba contento de ver a muchos viejos amigos allí. Pronto fueron guiados por Myrtle hacia donde estaría Varón. Fueron al piso más alto del castillo, a una oficina vacía. Afirmaba ser una oficina, pero en realidad no había ni un escritorio ni una silla, y no había estanterías alrededor, solo algunos retratos del castillo de Hogwarts y los 4 fundadores que no habían sido rellenados con una solución reveladora. El varón parecía exactamente como Jon lo había visto representado en el libro original, con sus ojos hundidos, su rostro delgado y sus motas plateadas de sangre en su túnica, una mirada que habría asustado a cualquier persona débil de corazón incluso si se hubiera quedado quieto sin moverse. Al ver a Nick, que había sido traído por Myrtle, una sonrisa amistosa se evidenció en el delgado rostro de varón, pero se congeló al ver a Lady Grey. Pero eso no significó que la sonrisa se desvaneciera, sino que fue reemplazada por una reacción agradable aún más grande. Entero. Abrió la boca como para gritar el nombre de Lady Grey, pero finalmente se tragó las palabras más tarde con una mirada avergonzada en su rostro. Aquí estás, justo a tiempo, hace poco estábamos discutiendo sobre encontrar a Dumbledore, los estudiantes que él dirige ya se han instalado y yo casi he terminado con mis preparativos aquí, es hora de ir a verlo. Lady Grey actuó como si no lo hubiera visto, sus ojos ni siquiera se dirigieron hacia Varón. Por el contrario, Nick actuó con entusiasmo, pero Jon podía sentir que incluso el propio Nick estaba en realidad un poco intimidado ante la perspectiva de tratar con Varón. Es exactamente por eso que estamos aquí, Varón, permíteme presentarte a nadie menos que al campeón que nos representa en el torneo de los 3 magos este año, Jon Green. Fue en ese momento que los ojos del varón se posaron en Jon, había una mirada de escrutinio en sus ojos, pero Jon no la evitó. He oído hablar de ti, tus hazañas se han extendido por toda Europa en los últimos meses, es Dumbledore quien te ha enviado a buscarme para regresar. Como embajador principal de esta misión, Jon era por supuesto el único calificado para comunicar el verdadero propósito de su visita. No fue exactamente el profesor Dumbledore quien me envió a buscarlo, señor varón, sino uno de los fundadores de Hogwarts, Salazar Slytherin. Después de escuchar el nombre, Jon pudo notar que los ojos completamente transparentes y huecos de varón se tensaron violentamente. Señor Salazar Slytherin. Sí, el mismo caballero, solo que quien transmitió sus deseos fue un retrato que dejó ese mismo hombre hace 1000 años. Me envió a buscarte para preguntarte si habías guardado lo que te dijo que guardaras cuando dejó Hogwarts. Como si estuviera llorando, Varón se cubrió el rostro, haciendo imposible saber exactamente qué tipo de expresión tenía en ese momento, pero su voz ronca y baja resonó de todos modos. Por supuesto. No me atrevo a olvidar eso ni por un momento. Mansión Malfoy, Gran Bretaña. Lucius tuvo un raro período de licencia después de que la segunda tarea había terminado y el lado del castillo de Hogwarts se había enterado de que Dumbledore había regresado temporalmente a Francia por un tiempo. Draco todavía tenía que asistir a la escuela, por lo que él y su esposa Narcisa eran los únicos en casa hoy. Ah, sí, también estaba Dobby, el elfo doméstico, a quien contar. Te dije que dejaras enfriar el té antes de traerlo. ¿Qué estás haciendo? Lucius, que siempre estaba tenso incluso en casa, parecía que contenía fuego en sus entrañas y trataba de encontrar una salida para sus emociones hirvientes. Dobby tuvo mala suerte, ya que tuvo que ser él quien manejara esta salida cada vez que aparecía. Pero señor, Dobby quería dejarlo aquí para que se enfriara según sus instrucciones, fue el señor quien vino antes. Así que la culpa es mía. Lucius estaba lleno de ira. Castígate. Al momento siguiente, Dobby corrió hacia la pared y siguió golpeando su gran cabeza contra ella mientras gritaba estridentemente. Elfo malo. Dobby es un elfo malo.
Fue solo cuando su frente sangraba por el impacto que Lucius lo dejó salir rodando de la sala. Narcisa escuchó la conmoción y bajó del dormitorio de arriba. Ella estaba pálida y delgada, parecía como si hubiera estado pasando por un momento difícil desde que Draco había sido elegido campeón. ¿Por qué no estás en la escuela vigilando a nuestro hijo? No pudo evitar cuestionar a su marido al verlo por primera vez. Lucius caminaba molesto por el salón. Con 3 o 4 meses hasta que comience la siguiente tarea y Dumbledore sacando a todos esos estudiantes suyos del colegio por el momento, hay poco o ningún peligro alrededor de Draco. No nos corresponde a nosotros decir si hay peligro o no. Ya lo sé. Pero también tienes que confiar en mí en esto. No le haré daño a mi hijo. Al final, Lucius se sentó en el sofá con un golpe. La cuestión es que siempre sentí que algo andaba mal en alguna parte, Narcisa, especialmente en el castillo, algo andaba muy mal. Narcisa no podía contener sus ojos rojos cada vez que hablaba de lo que estaba pasando con Draco estos días. Se sentó junto a Lucius y tomó su mano. ¿Es por culpa de Dumbledore y todos ellos? Sin duda traman algo insignificante, todos lo saben, pero no es ahí donde algo anda mal. Lucius explicó el motivo de su enfado. Son ellos dos, Crouch y Snape. Parece que les ocultan algo a los demás, lo presiento. Creen que pueden fingir, pero ¿quién es tan tonto después de tanto tiempo bajo el mando de nuestro señor? ¿Qué crees que sea? ¿Tiene algo que ver con este torneo? Tengo el presentimiento de que va a ser mucho más preocupante que este mismo torneo, dijo Lucius con brusquedad. He estado en contacto con ese John Green y he prometido mantener a nuestro hijo a salvo durante el torneo. Solo cuando lo escuchó decir eso, Narcisa dejó escapar un largo suspiro de alivio y se vio mucho mejor. A ella no le interesaba toda la rivalidad entre los mortífagos, lo único que le importaba era la seguridad de su hijo. Y no había figura más peligrosa en el torneo de los 3 magos que John, incluso la familia de su propia hermana y su cuñado habían muerto a manos de ese chico, así que ¿cómo podría sobrevivir su pobre hijo? Pero rechazaron mi intención privada de ofrecerles alguna ayuda, la razón en realidad fue que no podían confiar en mi carácter. Mientras decía esto, el rostro de Lucius se oscureció visiblemente un poco, claramente todavía estaba tambaleándose por esas contundentes palabras que John había dicho en ese momento. Narcisa tranquilizó a su marido diciéndole: no hay necesidad de apresurarse, la situación aún no está del todo clara, ¿verdad? Incluso si ganan este torneo de los 3 magos, solo tendrán Francia y el castillo de Hogwarts. Nuestro señor aún controla toda Gran Bretaña, y tendremos muchas oportunidades más adelante. Lucius no dijo nada más. Narcisa se quedaba en casa todo el día o tomaba el té de la tarde con las esposas de sangre pura, por lo que no estaba al tanto de lo que realmente estaba sucediendo en el frente del conflicto de Voldemort con Dumbledore. Después de la segunda tarea, y especialmente después de que Draco sobrevivió a un estrecho escape bajo el agua, temblando y abrazándolo, una sensación de inquietud surgió dentro de Lucius. Ahora solo podía esperar que esta premonición no afectara a su familia, especialmente a Draco, que estaba en medio del vórtice. Capítulo 401. Lluvia y truenos de primavera. Como era de esperar, el varón siguió a John de regreso a Lyon con todos los fantasmas de todo el castillo. Su lealtad siempre había sido hacia el castillo de Hogwarts, y ahora que la situación de Dumbledore parecía estar mejorando, era natural que no quisieran seguir deambulando por las calles. No era como si los fantasmas hubieran regresado para compartir la riqueza, sino que huyeran en la miseria. No habían podido hacer mucho en respuesta a la cacería humana de Voldemort, y no habían abandonado el castillo con Dumbledore en primer lugar. Se habían ido solo después de que Voldemort hubiera cambiado gradualmente la atmósfera del castillo. El varón siempre había hablado de querer confiar en sí mismo para recuperar el castillo de Voldemort, y John se había dado cuenta después de encontrarlo de que no estaba simplemente diciendo tonterías o gritando un eslogan fuerte, realmente estaba trabajando para lograr ese objetivo, usando lo que Slytherin una vez le había dicho que conservara. Ahora el varón no solo había traído de vuelta a todos los fantasmas del castillo, sino también el objeto que el propio Slytherin necesitaba, que ahora estaba en manos de Dumbledore. Y una vez hecho esto, y regresado a Lyons, no tenía nada que ver con John por el momento, hasta que comenzara la tercera tarea, cuando Slytherin le daría alguna parte de ese objeto. Durante el tiempo que siguió, John no había abandonado Lyons. Además de seguir sus clases de 4º año y pasar su tiempo libre todos los días en la biblioteca, se limitaba a observar y estudiar las condiciones meteorológicas en Lyon.
Finalmente, a finales de marzo, cayó una lluvia primaveral. La temperatura había aumentado considerablemente en comparación con el invierno y los jóvenes magos se habían quitado sus pesadas túnicas y suéteres, y se rumoreaba que la profesora McGonagall estaba planeando organizar una excursión durante el período reciente, que por supuesto tendría lugar en Francia. Cuando llovía, Ron se asomaba a la ventana y contemplaba el cielo nublado, charlando de paso con Neville y Ron, que estaban jugando al ajedrez mágico a su lado. ¿Por qué la gente se pone de diferente humor cuando llueve? Si nos basamos en explicaciones científicas, la falta de luz solar en los días de lluvia provoca una falta de producción de algunas hormonas en el cuerpo, especialmente una disminución en la producción de la hormona dopamina, lo que resulta en un menor nivel de estimulación en el cerebro, que luego se manifiesta como un estado de mal humor. ¿Qué tipo de estimulación y cuál es menor? Es un desastre, y si nos basamos en la explicación mágica, preguntó Ron rascándose la cabeza mientras se concentraba en la partida de ajedrez. A Ron le encantaría que un rayo cayera de las nubes oscuras en este momento. La explicación mágica sería que los días lluviosos son buenos para que los magos oscuros usen magia oscura, tal vez ese clima afectaría su estado de ánimo y haría que sus hechizos sean más fuertes. Neville estaba pensando mucho en las tonterías de Ron. No es de extrañar entonces que cuando estábamos en Gran Bretaña, cada vez que nos cazaban era en un día lluvioso. Podría ser solo una coincidencia. Ron cambió de tono para evitar que Neville se desviara y luego volvió a centrar la mirada en el cielo. ¿Creen que sería un problema si aprendiera el hechizo del clima y creara una tormenta artificial? Obviamente, su preparación para aprender Animago no había sido ocultada a Neville y Ron, y ni siquiera tenía la intención de ocultársela a quienes se quedan en Lyon para vigilar el clima por él. Un gran problema, dijo Neville con cara seria. Los magos antiguos no eran tontos, y sin duda eran mucho más hábiles que nosotros usando el hechizo del clima, pero las condiciones para aprender Animago se han mantenido igual de duras desde la antigüedad, lo que significa que intentar hacer trampas con magia y tomar atajos no funcionará. Ron solo estaba diciendo eso y no había tenido intención de tomar atajos. Cuando se trataba de hechizos extremadamente complejos como este que lo afectaban, siempre había mantenido la opinión de que debía ser lo más cauteloso posible, prefiriendo no aprenderlos y no correr el riesgo. Al igual que cuando estaba al acecho en el castillo de Hogwarts preparándose para ir contra el basilisco, Ron en realidad tenía muchas formas de lograr que Aberforth usara un hechizo para ayudar a preservar el sonido de un gallo para enfrentar al basilisco, pero para estar seguro, eligió la opción más problemática de simplemente traer un gallo vivo con él. Ante una situación como esta lo mejor es no jugar con la propia seguridad. Si funcionara, naturalmente sería bueno. Si no, sería un completo desastre. Escuché que tu cita en el baile era Hermione. Como si la partida de ajedrez hubiera cogido su ritmo, Ron se relajó de repente y preguntó en tono de broma. Ron agitó la mano. Era Hermione solo de nombre, pero en realidad la persona con la que estuve más tiempo esa noche fue Lee. Neville y Ron se miraron el uno al otro, ambos obviamente aún inconscientes de todo lo que había sucedido esa noche en el baile. Y justo cuando Ron estaba a punto de darles una explicación concisa, un rayo azul violeta se reflejó de repente en su rostro. Ron se congeló por menos de 2 segundos y lo siguiente que supo fue que estaba saltando por la ventana sin decir palabra, sin siquiera salir por la puerta, y simplemente volando hacia la lluvia que caía cada vez más fuerte. Rumble. Un trueno siguió, dejando a Neville y Ron solo para observar vagamente cómo la espalda de Ron era cubierta gradualmente por el aguacero. Con todo lo que se decía sobre el mal humor que tenía la gente en los días de lluvia, en ese momento Ron se encontró en un estado mental completamente infantil. A pesar de que había estado insinuando durante todo el torneo que no intentaría ser insistente con Animagus, había estado esperando tanto tiempo que sería una mentira decir que no tenía expectativas en su corazón. Y ahora una espera tan larga finalmente estaba llegando a su fin. Ron no quiso correr el riesgo de mojarse ese día, ya que se habría resfriado después, así que convirtió la bata que llevaba puesta en un impermeable mientras salía volando y se puso una gran capucha. Pronto llegó al lugar donde había sido enterrada la poción, y después de que terminó el primer trueno, siguió el siguiente rayo. El cielo estaba medio iluminado por los relámpagos y al momento siguiente volvió a estar oscuro. No se atrevió a usar magia para evitar que el frasco de poción se rompiera accidentalmente. Cuanto más se acercaba al último minuto, menos podía apresurarse.
Después de todo, había esperado más de medio año y no quería desperdiciar esta espera. En pocos minutos había sacado el frasco de poción. En ese pequeño frasco de cristal, un bocado de líquido rojo sangre yacía en silencio, exactamente como había sido descrito en el libro y en la explicación de la profesora McGonagall a Jon. Eso significaba que en la parte de la poción había tenido éxito. Después de obtener la poción, Jon no se demoró, el proceso de beber la poción no tuvo que verse obligado a permanecer necesariamente en medio de una tormenta eléctrica, luego se trasladó a una gran sala de reuniones en la escuela. Este lugar normalmente no se usaba y no sería molestado, y el lugar estaba bastante vacío, un lugar que Jon había elegido desde el principio para usarlo para completar su transformación en animago. Capítulo 402. El cambio del animago. En lugar de coger su varita, Jon apuntó el anillo a su pecho. La pronunciación de la versión del anillo del encantamiento de transformación animaga había sido elaborada mucho antes de que él hubiera creado oficialmente la poción animaga. No era difícil, ya que incluso en ausencia de la poción, uno podía intentar lanzar un hechizo al corazón con el anillo y su cuerpo sentiría la reacción, siempre y cuando siguiera cambiando la pronunciación del encantamiento, entonces podía encontrar el que hacía que su corazón reaccionara con más fuerza. Amado animago animado. Jon pronunció el encantamiento con una pronunciación diferente a la normal, y al segundo siguiente del encantamiento, bebió de un trago la poción roja del frasco de cristal. En un instante, un dolor desgarrador recorrió todo el cuerpo de Jon, obligándolo a caer de rodillas en primera instancia, con el sudor empapando todas las partes de su piel. El dolor superó incluso al dolor que hubiera causado una maldición Cruciatus, pero Jon aguantó sin hacer ruido, solo apretando los dientes y sintiendo con su mente los cambios que su cuerpo estaba produciendo. Sintió que su temperatura corporal bajaba y luego subía, un momento su cuerpo estaba caliente y cubierto de sudor, y al siguiente estaba temblando de frío, pero pronto este cambio de temperatura disminuyó y aunque era obvio que Jon se sentía diferente a lo que acababa de sentir, no estaba incómodo, sino que se sentía muy cálido y cómodo. De repente, un segundo latido resonó en los tímpanos de Jon. El sonido del latido de ese recién nacido se distinguía del original, tan poderoso y empoderador incluso en su primer latido. Sí, Jon sintió el poder. No sabía si era una ilusión o si era real, pero justo cuando sonó el segundo latido, inexplicablemente sintió que su cuerpo se había vuelto mucho más ligero, las manos que apretaba se volvieron mucho más firmes y todo su cuerpo se sintió como si hubiera renacido. Como había leído muchos casos reales y había obtenido experiencia relevante de la profesora McGonagall, Jon podía estar seguro de que una transformación animaga normal nunca tendría tal cambio. Un tipo diferente de poder mágico surgió a través del cuerpo de Jon y pronto siguió junto con los latidos del corazón del recién nacido hasta la tercera gema del anillo, que luego regresó inmediatamente a su cuerpo y luego fue inyectada en su nuevo corazón. Jon podía sentir que el dolor en su cuerpo comenzaba a disminuir, mientras una luz dorada se iluminaba en su mente. Estuvo tentado de hacer contacto con esa luz para ver cómo era realmente su otra forma, pero la luz deslumbrante ardía como fuego y obstruía por completo la capacidad de Jon de tener una imagen clara de la criatura que había dentro. Poco a poco, el pulso lento del recién nacido comenzó a latir por séptima vez cuando, al momento siguiente, todo se detuvo. Los sentidos de Jon volvieron a la realidad, la luz dorada que había sido claramente visible en su mente desapareció, y el pulso del recién nacido dejó de estar activo y volvió a quedar en silencio, dejando solo el sonido de los latidos originales de su corazón. La sensación de su cuerpo envuelto en una fuente termal también desapareció, como si nada hubiera cambiado en su cuerpo desde el principio. Jon se levantó del suelo algo desconcertado, su cuerpo estaba seco, no empapado en sudor como lo habían estado sus túnicas al principio, y miró sus manos, sus uñas estaban pulcramente recortadas, y sus dedos estaban blancos y largos, incluso se sentían un poco más tiernos de lo que los había visto antes, sin ninguna señal de que se hubieran convertido en algún tipo de garras o palmas peludas. Pero ahora, con todas las firmas mágicas en su cuerpo aparentemente detenidas, era lógico que Animagus hubiera tenido éxito. Excepto que Jon no se había convertido en ningún animal, ni mostraba ningún cambio físico que fuera diferente, al menos no que el propio Jon notara alguna diferencia.
Si había algo realmente inusual, era que sentía que se había vuelto un poco más ligero, saltaba un poco más alto en el mismo lugar aparentemente que antes, y su cuerpo era un poco más poderoso. Digamos que Hon se había sentido como si estuviera en el nivel normal de composición corporal para un joven normal de 15 años cerca de ingresar a la escuela secundaria antes, pero ahora sentía que estaba alcanzando completamente la fuerza ligeramente superior de un adulto. Y vagamente, también sentía que ese fortalecimiento físico no había terminado, su cuerpo estaba siendo nutrido por una magia extraña e inusual de otro tipo, una que era extraña, pero estaba seguro que le pertenecía. ¿Pero qué tipo de animago no cambia la forma de un mago? Esta magia era esencialmente un tipo de transfiguración, pero Hon no exhibía el más mínimo rastro de transfiguración. Desconcertado, Hon se tocó por todo el cuerpo, ni faltaba nada ni añadía nada, estaba seguro de que no había ningún cambio en su apariencia física, y para experimentar más tomó su varita y casualmente lanzó 2 hechizos, ni la fuerza ni el efecto eran ni la mitad de diferentes que antes. Miró la tercera gema del anillo, que había sido marcada por la magia especial de Animagus y no había forma de agregarle más magia, lo que significaba que realmente había tenido éxito, pero ¿podría Animagus considerarse exitoso sin convertirse en un animal? Hon estaba desconcertado, y después de pensarlo todo por sí solo, decidió ir a ver al profesor Dumbledore solo para estar seguro. De todos modos, Dumbledore es un gran maestro de la transformación y sabría más sobre el tema que el propio Hon. Cuando Hon acababa de salir de la sala de reuniones con una mirada deprimida en su rostro, se encontró con Hermione y Lavender, quienes sostenían sus libros como si fueran a devolverlos a la biblioteca. Buenas noches, Hon, dijo Lavender, saludándolo con la mano. Hon también salió de sus meditaciones y respondió. Buenas noches. Sin embargo, al ver su rostro, Lavender gritó de sorpresa y Hermione se quedó congelada en su lugar. Hon notó la diferencia en sus expresiones y no pudo evitar tocar su rostro, frunciendo el ceño mientras preguntaba. ¿Hay algo diferente en mí? Parece que estás muy guapo, exclamó Lavender. Él entendió que no era un cumplido. Hermione parpadeó y dijo lo mismo. ¿Y tus ojos? ¿Ojos? Hon estaba a punto de levantar su varita y convertirla en un espejo para mirarse los ojos cuando Hermione sacó un pequeño espejo redondo de su propio bolsillo y se lo entregó. Al mirarse al espejo, Hon se dio cuenta del tipo de cambio que había experimentado. Su piel parecía un poco más refinada y clara que antes, eso era lo que Lavender había dicho sobre verse más guapo, y fue el cambio en sus ojos lo que más llamó la atención. Las pupilas turquesas de Hon se habían vuelto de un dorado pálido en algún momento, y el oro deslumbrante no solo aparecía en la superficie. Si mirabas de cerca, podías ver que había un fuego dorado pulsando ligeramente en sus ojos, al igual que el brillo dorado que había visto iluminarse en su propia mente después de beber la poción antes. Un cambio así hizo que Hon se sintiera aún más incrédulo. Incluso si el Animagus utilizado ya no era el mismo de lo normal, no era como si ese fuera el único cambio que producía la transformación, ¿verdad? ¿Qué sentido tenía simplemente hacerlo parecer un gigoló un poco más? ¿Es más propicio para ligar con chicas? En lugar de mejorar el estado de ánimo deprimido de Hon, el descubrimiento de tal cambio lo hizo aún más infeliz. Se despidió apresuradamente de Hermione y Lavender y se dirigió a la oficina de Dumbledore. Cuando Hon llegó, Dumbledore parecía que estaba elaborando algo bajo la comunicación verbal del retrato de Slytherin, y cuando levantó la vista y vio a Hon por primera vez, la expresión de su rostro se congeló visiblemente por un momento, y luego sonrió y lo felicitó. Muy buena transformación, Hon, incluso puedes cambiar las pupilas de tus ojos meticulosamente, esto habría sumado 20 puntos a tu casa por una habilidad como la tuya si todavía fuera profesor de transformación en Hogwarts de nuevo. No sea ridículo, profesor, no puedo creer que no pueda ver que un cambio como este en mí no es el resultado de una técnica de transfiguración normal. Hon ciertamente no estaba de humor para bromear sobre nada con Dumbledore en ese momento, se rascó el cabello y se sentó frente a Dumbledore. Como la profesora McGonagall debería haberte dicho, he estado planeando aprender Animago desde el año pasado, y se suponía que sería mi éxito en este día de tormenta, no sé por qué no me transformé en algún tipo de animal, solo la superficie de mi cuerpo cambió de alguna manera como esta. Dumbledore cruzó los brazos sobre su escritorio y su rostro se puso serio. Sé que estás estudiando para dominar el Animago, pero también sé que este Animago que tienes que aprender es muy diferente a los normales, ¿verdad?
Jon solo había ocultado la fuente de la magia del anillo, como él y Slughorn habían acordado hacer en primer lugar, pero no había tenido la intención de ocultar lo que estaba aprendiendo de Dumbledore. Sí, tal como lo imaginé cuando lo estaba aprendiendo, este animago que estoy dominando no solo puede cambiar la apariencia de un mago, sino que también puede hacer que la magia misma cambie, lo que significa que puede convertir a un mago en una criatura mágica con habilidades mágicas únicas. Pero ahora puedo sentir que la magia dentro de mi cuerpo sí ha cambiado, aunque mi cuerpo no ha cambiado tanto en su forma externa, lo que me hace preguntarme si mi animago lo ha logrado. Dumbledore escuchó la declaración de Jon, mientras observaba cuidadosamente la apariencia de Jon en ese momento, y dio su conjetura. Nunca he leído en ningún libro de hechizos sobre ese animago del que hablas, ni he visto a nadie que haya aprendido a hacerlo con éxito. Pero ha habido muchos casos de magos a lo largo de los siglos que han intentado transformarse en criaturas mágicas, pero sin excepción, su magia no solo no cambió, sino que los llevó a convertirse en monstruos mitad humanos, mitad bestias. Dado que has percibido un cambio en tu magia, creo que lo has logrado. En cuanto a por qué tu apariencia aún no ha cambiado de la misma manera que tu magia, quizás sea por casualidad. Jon reflexionó. ¿Una oportunidad? Esta vez Fawkes voló hasta su hombro en algún momento y lo picoteó en la cara con su pico puntiagudo. Lo siento, no tengo tiempo para jugar contigo ahora mismo, Fawkes, estoy tratando de pensar en algo. Como si hubiera entendido las palabras de Jon, Fawkes voló de nuevo a la percha dorada, pero no se acicalaron las plumas como lo habían hecho cuando Jon entró allí la primera vez, y simplemente ladeó la cabeza y miró fijamente a Jon a los ojos. Las palabras de Dumbledore esta vez no tenían ese aire de acertijo de ser confusas e ininteligibles, pero Jon todavía no lo había descifrado. ¿Y qué tipo de riesgo debería correr? Ante esto, Dumbledore negó con la cabeza directamente. Nunca ha habido una historia de éxito, así que, naturalmente, nadie lo sabe, pero creo que, así como un pájaro de trueno nace en una nube de tormenta, un fénix nace en un mar de llamas y un unicornio recién nacido seguramente recibirá los favores de la naturaleza, la oportunidad que necesitas depende del tipo de criatura que sea tu animago. No puedo ayudarte con eso, tienes que descubrirlo tú mismo. Jon finalmente salió de la oficina del director con dudas que iban y venían una tras otra. Sintió que Dumbledore tenía razón, el animago transformándose en una criatura mágica con habilidades mágicas sería diferente de un animal normal sin importar nada. Incluso la babosa mágica más común del mundo contenía su propio tipo de habilidad mágica única, y aunque Jon había completado mágicamente su transformación, todavía estaba en proceso de transformarse en un animago, y cuando exactamente ese proceso terminaría por completo requeriría una posibilidad que nadie podría predecir. ¿Una posibilidad que nadie podría haber previsto? Jon parpadeó de repente, cuando se trataba de predicciones, ¿no conocía a uno de los profetas más famosos del mundo mágico? Pensando en esto, Jon sintió que había encontrado la clave para descifrar el juego. Se emocionó y corrió de inmediato a la chimenea de la escuela dedicada a la teletransportación con polvos Flu. Usando la red Flu que conectaba Francia con Durmstrang, llegó esa noche a Durmstrang, en el extremo norte de Europa. Los estudiantes de Durmstrang se sorprendieron cuando apareció en este castillo, ya que todos sabían que estaba participando en el torneo de los tres magos y no debería haber tenido tiempo de aparecer en ese momento. Aún así, cada estudiante que lo vio se dirigió a él respetuosamente como profesor Dream. Este discurso fue mucho más respetuoso y formal que antes. Después de todo, los logros de Jon eran visibles a simple vista después de partir de Durmstrang. Aparte de eso, Jon tuvo buena suerte hoy a la hora de encontrar a alguien. Grindelwald no había ido a ningún lado esta noche, estaba en la oficina del director leyendo un documento que parecía un informe de laboratorio. Después de escuchar el motivo de la visita de Jon, no hubo ningún cambio de expresión en su rostro. Ha pasado tanto tiempo desde que regresaste, pensé que habías olvidado todas las promesas que hiciste en esta oficina antes, y luego regresas para pedirme ayuda. Una sonrisa pícara apareció instantáneamente en el rostro de Jon. ¿Sabes? Llevo unos 6 meses compitiendo en el torneo de los tres magos, y la verdad es que no he tenido mucho tiempo libre. Además, no he venido a verte ahora. Esa pequeña o gran ayuda es solo incidental y algo incidental. Fin del capítulo 402.